Hola a todos, el tema que abordaremos es la adaptación ante una discapacidad. Para empezar, empezaremos hablando de qué es la adaptación. La adaptación es todo el proceso que lleva a todo ser vivo para hacerle frente a las condiciones ambientales y de su entorno. En este caso, el hombre es el animal por excelencia en adaptarse, ya que no solo su fisionomía le permite adaptarse casi a cualquier entorno, sino que sus condiciones culturales y sociales le permiten establecerse, modificar el ambiente de alguna manera, haciéndolo que sea más cómodo para él. En el caso de la adaptabilidad hablamos de un proceso en el que, es decir, qué tanto tienes la capacidad de uno adaptarse a ciertas condiciones, es decir, es la condición o el mejoramiento de las condiciones para la adaptación. Esto con el fin de llevar todo un proceso tanto emocional, psicológico, cultural y social, donde puedes aprovechar diferentes recursos que te ofrece el entorno o acoplarse a una nueva situación, una nueva condición. En el caso de cuando uno sufre una discapacidad, muchas veces te tienes que adaptar a condiciones, generalmente que van desde infraestructura hasta las mismas condiciones sociales, que raramente se adaptan a las necesidades del discapacitado, y es el discapacitado el que se tiene que adaptar a esas necesidades. Una discapacidad motora es aquella que te impide moverte libremente. Este es el tema del que hablaremos hoy. Muchas gracias. Nos encontramos frente a la estatua de Cuauhtémoc en la Alameda Central. Estamos en el municipio de Toluca, capital del Estado de México. Como podemos ver, está un bello atardecer frente a nosotros. Parejas, gente caminando en su cotidianidad, gente haciendo ejercicio y todo parece muy tranquilo. Hola, nos presentamos. Estamos aquí para grabar el proyecto de adaptabilidad humana, en el cual consiste en describir las dificultades que pasa una persona con una discapacidad en nuestra sociedad. Nos encontramos con nuestra compañera. ¿Puedes presentar, por favor? Hola, mi nombre es Itzel Ramírez Díaz. En este caso vamos a hablar sobre las discapacidades y las dificultades que enfrentan los discapacitados en la sociedad actual. Tú te enfrentaste a un problema que te dejó discapacitada al menos por algún tiempo y te dejaron algunas secuelas. ¿Nos puedes explicar a qué discapacidad te enfrentaste? Yo sufrí una fractura en la tibia y el peroné, en el tobillo izquierdo. Esto, a pesar de que fue temporal, se me complicó ya a largo plazo, o sea, se generaron complicaciones a largo plazo. En este caso, pues yo me tuve que enfrentar a una cirugía en el tobillo para que mi hueso se regenerara de una forma adecuada. Y pues me discapacitó por completo como unos 2 meses. ¿Cómo se originó tu fractura? ¿Qué fue lo que pasó? La fractura se dio por una caída. Me caí de las escaleras y mi tobillo pues se fracturaron 2 huesos, como ya les decía, la tibia y el peroné. Y pues ya. Ahora, ¿cómo consideras que cambió tu vida? ¿Cómo era tu vida antes y después de la fractura? En mi condición actual, ya con casi 5 meses de estar posteriores a la cirugía, supuestamente 5 meses de recuperación, pues sigue siendo como muy complicado el hecho de trasladarme caminando a cualquier lugar, ¿no? En el periodo de tiempo en el que yo estuve discapacitada, que fueron, lo que les digo, 2 meses, pues yo no me podía trasladar a ningún lado sin ayuda de un automóvil, no lo sé, era muy difícil el estarme trasladando en muletas, aunque sea a distancias muy cortas. Tuve que incluso utilizar silla de ruedas. Pues es muy difícil el estarse movilizando. ¿Entonces consideras que cómo era tu vida antes de la fractura? Pues era muchísimo más sencillo, ¿no? Creo que no te das cuenta de lo importante, ¿no? Que pueden ser algunas
el uso de tus piernas, el uso de tus brazos, el uso de, no sé, muchas cosas, ¿no? O sea que en el momento en el que tú los ves dañados, te incapacitan y te llegan a frustrar, ¿no? El hecho de que no puedas llevar a cabo tus actividades como de forma normal, ¿no? O desempeñarte en la cotidianidad, porque pues implican también gastos, implica tiempo, implica ayuda. A mí, por ejemplo, se me dificultaba mucho y todavía a veces se me dificulta mucho el hecho de salir caminando sola, porque pues todavía, como les digo, tiene secuelas mi tobillo, a veces me llega a doler, me tengo que sentar, tengo que dedicarle tiempo a sentarme para volver a agarrar como fuerza y seguir caminando. Eso pues es algo que altera por completo, ¿no? La forma en la que llevas tu vida de forma cotidiana. Por lo regular nunca nos preguntamos, ¿no? Cómo sería el estar expuesto a algo así, ¿no? Hasta que ya lo ves, ¿no? Que está sucediendo. Pues sí. ¿Consideras que el haberte discapacitado tuvo algún beneficio o algún aspecto positivo en tu vida? Sí, considero que es como también un proceso de aprendizaje, ¿no? El saber que a veces pues, tienes que hacer las cosas aún teniendo que te falta algún recurso, ¿no? Tienes que aprender a movilizarte, no sé, incluso el hecho de realizar actividades tan sencillas como bañarte se me dificultaba mucho, ¿no? Entonces tengo que aprender, ¿no? Porque también implica esto de qué personas te ayudan y de las cosas que tienes que hacer tú solo y que te tienes que adecuar, ¿no? A tu situación. Sí, creo que en ese aspecto sí fue un beneficio, aprendizaje. ¿Algún aspecto con tu familia que se haya considerado como positivo? Pues en ese momento se vio, ¿no? Como, a pesar de que fue como un error de mi parte y todo, de que sí implicó como el que le dedicaran tiempo y todo esto, pudo llegar a causar problemas en su momento, pero al mismo tiempo pues recibí mucha ayuda, ¿no? Por parte de mi familia, ¿no? En específico de mi papá, ¿no? Que pues siempre estuvo al pendiente, ¿no? O sea, le dedicaba tiempo al hecho de llevarme a consultas, a revisiones, a mis traslados, ¿no? A veces cuando era muy necesario el traslado, pues él me dedicaba parte de su tiempo para poder hacer ciertas cosas, ¿no? Que pues no podía hacer yo sola. ¿Algún aspecto negativo que hayas tenido con tu familia? Pues el hecho de que existieran discusiones, ¿no? Por el hecho de que yo entraba como en crisis porque estaba muy frustrada, ¿no? Estaba como en este paradigma, ¿no? De no poder hacer nada, de estar acostada por tanto tiempo, deseo de estarme movilizando y realmente pues es una cuestión de la que ellos no tenían ninguna culpa, ¿no? Pero la frustración del individuo pues te lleva a discutir, ¿no? Por este tipo de situaciones. ¿De dónde eres originaria y actualmente dónde resides? Pues yo soy originaria de Ixtlahuaca, Estado de México, y pues bueno, como soy estudiante, vivo en Toluca, Estado de México también. Mi accidente sucedió en Toluca, por lo tanto pues tuve que trasladarme, ¿no? A la casa de mis papás por el hecho de que yo vivo sola, bueno, con algunos compañeros, pero que en ese momento no estaban como con la disponibilidad para estarme ayudando, ¿no? Y pues me tuve que trasladar a la casa de mis papás para que me ayudaran. ¿Cómo consideras que eran las condiciones de Ixtlahuaca con tu discapacidad? ¿Se te dificultaba? ¿Se te facilitaba moverte ahí? Pues es difícil, ¿no? Porque, por ejemplo, en Ixtlahuaca la casa de mis papás es de 2 pisos, ¿no? Y aquí pues vivo en un edificio, en un departamento y es subir escaleras 3 pisos, ¿no? O sea, es muy muy difícil el hecho de estarte trasladando con muletas en las escaleras, ¿no? O sea, corriendo el riesgo de que también te puedas volver a caer, de que pueda existir otra dificultad o ese tipo de cosas, ¿no? Incluso, no sé, el salir en Ixtlahuaca era muy muy difícil, ¿no? Porque el pavimentado no está así como que totalmente derecho, entonces como que el terreno no está adecuado, ¿no? Para la situación de un discapacitado, eso es lo que yo notaba y muy pocas veces la gente se solidariza, ¿no? Con eso, ¿no?
O sea, cree que tú debes de ir al mismo ritmo que ellos cuando pues no resulta como muy fácil para ti, ¿no? Pero por el hecho de demostrar que tú sí eres capaz de hacerlo, pues te exiges de más, ¿no? E incluso puedes llegar a complicarte en muchos aspectos, ¿no? A eso me refiero. Aquí en Toluca, ¿cómo consideras la infraestructura? ¿Te ayudaba o no te ayudaba para moverte? Creo que la infraestructura no era el problema, ¿no? El problema era la gente, ¿no? Que por lo regular caminas por pavimentos muy conglomerados. Muchas veces me tocó así como el hecho de discutir, ¿no? Con las personas porque creen que que tienes la posibilidad, ¿no? De ir al mismo ritmo, o que incluso te perciben como un estorbo, ¿no? Es muy complicado. No le echo la culpa a la infraestructura como tal, pero sí le echo la culpa como a la educación que tiene la gente con respecto a la gente que está discapacitada, ¿no? En este caso pues fue una situación temporal, pero pues sí lo viví, ¿no? O sea, llegas a entender que hay gente que lo tiene que vivir de por vida y con esta condición, y es muchísimo más difícil, ¿no? Incluso se tienen que adaptar por completo, ¿no? A esta situación, a estas circunstancias. Pero el problema es que el discapacitado es quien se adapta, ¿no? A las exigencias que tiene la sociedad, ¿no? La sociedad se adapta a las demandas que tiene el discapacitado. Ese es el problema que yo percibo en esta situación. Actualmente, ya en un proceso de recuperación, ¿qué secuelas te quedan? Pues el hecho de que no puedo caminar bien al 100%, el hecho de recorrer distancias muy muy largas se me complica, porque pues mi tobillo se cansa, porque no está regenerado al 100%, porque pues ya vivo con una placa y 9 tornillos, ¿no? Entonces pues es muy muy difícil, ¿no? A mí me parece que pues el hecho de ser joven sí te lleva a querer tener como el mismo rendimiento que tienen tus compañeros o que tienen tus afines, pero pues no es lo mismo. Ya después de un accidente de este tipo, una fractura, un accidente, pues quedan secuelas, ¿no? Físicas específicamente. Y pues también el hecho de que pues vives un poco frustrado, ¿no? Por el no poder tener el mismo rendimiento que los demás. Es difícil no poder movilizarte cuando estás tan acostumbrado a hacerlo, ya después es muy muy complicado. Por mi parte sería todo. Muchas gracias a Itzel por darnos esta entrevista, su experiencia. Gracias, hasta luego.